Nos acompañan en esta ocasión la doctora María Solange Maqueo, investigadora del CIDE. El doctor Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador de la UAM Iztapalapa. El comisionado ciudadano del Info, Alejandro Torres Rogelio. Y el comisionado ciudadano del Info, Luis Fernando Sánchez Nava. Sean todas y todos bienvenidos. Cedemos el uso del micrófono al comisionado ciudadano del Info, Alejandro Torres Rogelio. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde. Para el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, pues es un honor poder tener hoy la oportunidad de compartirles la presentación de dos ensayos que se han publicado, y sobre todo porque pues se trata de autores muy reconocidos en las materias que a este instituto competen, y que además hoy tenemos el privilegio de contar además con la doctora María Solange Maqueo. Doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy, aceptar participar en la presentación de uno de estos ensayos del maestro Miguel Recio Gallo, especialista él también en temas de protección de datos personales. No puede estar físicamente presente con nosotros esta tarde, pero lo ha hecho ya a través de una videograbación que nos ha hecho el favor de grabar y enviarnos. Y bueno, el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, pues amigo de la casa, ¿verdad? Ya desde hace muchos años hemos tenido el privilegio, el honor de que ha colaborado con nosotros en distintas formas. De hecho, es uno de nuestros docentes en los diplomados, uno de los módulos muy importantes que damos en el instituto, el diplomado en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es un diplomado que siempre nos permite a todos los servidores públicos profundizar en el conocimiento y en el entendimiento de los temas inherentes a la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, en fin, todo ello. Y sobre todo se trata de diplomado que cursan servidores públicos de la ciudad y de otras entidades de la República además, para profundizar más allá de los cursos que por normatividad damos en el instituto para una cuestión de certificación que tenemos que hacer. Los servidores públicos se adentran más en estos temas. Y creo que el ensayo que hoy presentamos de su autoría, que es Ética y Derecho a la Información, los valores del servicio público, complementarán muy bien el acervo bibliográfico en el cual se basa este diplomado, pero además otros tipos de estudios tendrán en esta nueva publicación una fuente de referencia obligada. Ahorita vamos a profundizar más en ello, y luego el otro ensayo del maestro Miguel Recio Gallo, relativo al ámbito de la protección de los datos personales en las telecomunicaciones e internet, pues también de igual manera llega en un momento muy oportuno. Ustedes saben que hace no mucho tiempo se expidió finalmente una nueva normatividad en materia de telecomunicaciones, además de que es un sector que está cambiando muchísimo, está evolucionando muchísimo, y con ello pues siempre hay otros factores que se ven tocados, como es el de la protección de datos personales y la privacidad. Y el maestro Recio hace una reflexión al respecto sobre cómo se impacta la privacidad y la protección de los datos personales en ello. Y la doctora María Solange Maqueo nos hará a favor de disertar al respecto sobre este ensayo. Y vamos a dar inicio precisamente a la presentación, de acuerdo con el programa que tengo, al primero de los ensayos, viendo el video precisamente que nos ha hecho a favor de enviarnos el maestro Miguel Recio. ¿Sí estamos listos para transmitirlo? Es muy breve. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría ofrecerles una disculpa ante la imposibilidad de poder acompañarlos en el día de hoy como me hubiese gustado.
A veces las agendas hacen que sea complicado, si no imposible, como en este caso, el que uno pueda hacer o que uno hubiese podido hacer lo que hubiese querido y no tener que cumplir con algunas otras obligaciones. De verdad, una disculpa por ello. Me gustaría, en segundo lugar, agradecer al InfoDF por la posibilidad de haber escrito este ensayo, que forma ya parte de su colección de ensayos y que es el número 25, cuyo tema es la protección de datos personales en las telecomunicaciones e Internet. Es un tema que obviamente nos involucra a todos y nos afecta también pues, a todos, seamos usuarios, sean autoridades competentes en la materia o seamos estudiosos u otras figuras que puedan intervenir en cualquier aspecto relacionado con la protección de datos personales, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como de Internet. Me gustaría comenzar pues, señalando incluso la cita que aparece en la introducción del ensayo que quizás ustedes tienen en este momento o van a tener o pueden descargarse de la página del InfoDF. Como ya nos decía en 1999, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, la traducción al español sería: recuerda que cada transacción que haces, cada sitio que visitas en Internet, deja huellas. Por lo tanto, es importante que seamos conscientes de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos fundamentales, y es por eso que este ensayo se escribió pensando en todos los usuarios que realmente pues, se acercan por primera vez al ámbito de las telecomunicaciones e Internet o necesitan conocer más a profundidad cuáles son algunas de las cuestiones relevantes que se plantean en relación con el tratamiento de sus datos personales en dichos ámbitos de telecomunicaciones e Internet. Es por ello que se trató en todo momento de redactar este ensayo de la manera más clara y comprensible posible para que cualquier persona, obviamente pues no está dirigido a expertos, sino que, como digo, cualquier persona que quiera conocer en profundidad algunas de esas cuestiones pueda hacerlo incluso sin necesidad de tener ningún conocimiento previo en ninguna de las cuestiones que se están tratando. Se trata, por tanto, de un ensayo dirigido a la concientización de los usuarios de telecomunicaciones e Internet, que en muchas ocasiones no son solo usuarios o consumidores de productos o servicios a través del uso de telecomunicaciones e Internet, sino que incluso pueden ser los propios ciudadanos que acceden a páginas o sitios web de administraciones públicas de cualquier ámbito, sea federal, estatal o local, en cualquiera de las facetas que se puedan desarrollar o en cualquier relación que pueda mantenerse con dichas administraciones públicas. Por ello que, como verán, el ensayo se ha dividido en varios apartados cuya finalidad es pues, comenzar presentando incluso algunos números. Como verán, pues el ensayo se escribió a lo largo de 2000 con los datos disponibles en 2014 del INEGI, con lo cual podrán ver pues que todavía en México, igual que ocurre en otros países alrededor del mundo, no toda la población tiene acceso a Internet o al uso de las telecomunicaciones en muchos casos. Algo que a muchos o muchas de nosotros y de ustedes nos pueda parecer pues habitual, porque estamos conectados constantemente a través de nuestro teléfono inteligente, de nuestro smartphone, de nuestro celular, o que nos conectemos en cualquier momento a través de dispositivos electrónicos e Internet. Esto es todavía algo nuevo para muchos usuarios que incluso tendrán que aprender que tienen derechos, tendrán que conocer sus derechos como el derecho a la protección de datos personales y además otros derechos que pueden tener y que están relacionados también con la protección de datos personales cuando se convierten en usuarios de telecomunicaciones e Internet, como puedan ser, por ejemplo, los derechos a la privacidad o el derecho al secreto de las comunicaciones electrónicas. Por tanto, cuando nos acercamos al tema del derecho a la protección de datos personales en las telecomunicaciones e Internet, es importante considerar que no se trata de un derecho aislado, sino que es un derecho interrelacionado con otros derechos humanos reconocidos al máximo nivel, por ejemplo, en el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como verán, se han incluido también pues, algunas infografías o algunos documentos disponibles en ese momento en relación con las telecomunicaciones e Internet en México.
Cabe resaltar también que lo fundamental desde el punto de vista del usuario de telecomunicaciones e Internet son sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, reconocidos en virtud de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y que obviamente aplican a los diferentes sujetos que pueden intervenir en Internet, desde la propia operadora de el proveedor de servicios de Internet hasta el upload de una aplicación o de cualquier página web, bien sea para consultar información o para interactuar de alguna manera. Por lo tanto, cuando accedemos como usuarios al uso de servicios de telecomunicaciones o Internet, vemos que tenemos derechos humanos y derechos fundamentales. Es importante ejercerlos de manera adecuada, pero que también como usuarios podemos tener obligaciones. ¿A qué me refiero con que podamos tener obligaciones? Obviamente, cuando somos usuarios de cuando accedemos a Internet, cuando accedemos a sitios o páginas conforme a la ley, creo que debemos hacer conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales es buscar el aviso de privacidad, leer cuidadosamente el aviso de privacidad, informarnos de para qué se van a utilizar nuestros datos personales, cuál es la finalidad o finalidades con la que se van a utilizar nuestros datos. ¿Es solo para prestarnos el servicio o es también para darnos, por ejemplo, pues información comercial? Tenemos que pueda ser de nuestro interés. Tenemos que conocer, daremos en unos casos, tendrán que seguirnos y poder tratar nuestros datos personales y obviamente para poder haber leído ese aviso de privacidad, para poder dar un consejo en otros casos, su caso o rechazar en otros casos alguna información pues que se utilicen nuestros datos, vamos a poder saber y obviamente al leer el aviso de privacidad vamos a poder saber quién es el responsable del tratamiento, para qué tratar los datos personales. Esto es fundamental en un ámbito como Internet, por ejemplo cuando accedemos a una página web, pues además otras que nos ofrezcan la posibilidad de descargarnos aplicaciones a través de la web, incluso sean diferentes responsables del por lo tanto, conocer en todo momento quién es el responsable, para qué va a tratar los datos personales y cómo va a tratar de estos servicios de telecomunicaciones. Esa es la parte fundamental cuando verán que a lo largo de estos servicios de telecomunicaciones y en temas verán que a lo largo del ensayo van a encontrar la prestación de temas de telecomunicaciones a destacar desde la geolocalización de la prestación de servicios de telecomunicaciones en temas puede ser por ejemplo la geolocalización, el derecho al orden de otros temas y cuestiones que obviamente el derecho al orden del día, como también en el caso de las telecomunicaciones el derecho a la factura, por ejemplo. Se plantean en relación con los tratamientos de datos personales, los datos personales a la hora de realizar, por ejemplo, esa factura también de nuestros datos personales, algunos de nuestros datos personales en los teléfonos particulares. Es importante considerar también que tenemos un marco general, la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los particulares, pero que hay otras normas específicas en el sector de las telecomunicaciones que van a ser aplicadas. Y ya por último, para no extenderme mucho en ello, recomendaciones, además de algunas conclusiones, el ensayo se complementa con unas recomendaciones dirigidas a las diferentes partes involucradas, recomendaciones que están dirigidas, entre otros, al usuario, tanto el ejercicio de derechos humanos, también el derecho a la protección de datos personales, como Internet, tanto el ejercicio de esos derechos como el cumplimiento sea fácilmente también a los proveedores o prestadores de sea comprensiones en Internet, por ejemplo, en particular para poder tomar una decisión sea fácilmente leer fácilmente, que sea comprensible, que podamos necesario y necesaria para poder tomar una decisión, para poder dar un consentimiento informado, garantes en virtud de lo que sea necesario y gracias a que las autoridades garantes. Podemos pensar que es una cuestión de una autoridad, pero no es así. Todas las autoridades garantes con competencia están involucradas y gracias a que las autoridades desarrollan sus funciones, los comunicaciones y Internet van a estar mejor. Es importante también que estas autoridades desarrollen sus
los recursos necesarios para ello y obviamente como el InfoDF ha ido realizando a lo largo del tiempo de labor en la materia. Por mi parte nada más, muchas gracias al InfoDF por la oportunidad de haber escrito un ensayo en un tema tan interesante. Adiós, buenas tardes. Bien, pues ha sido la presentación que hace de su obra, del ensayo número 25, que como bien señaló el maestro Miguel Recio, se encuentra junto con el ensayo también 26 del doctor Jesús Rodríguez Cepeda en nuestra página de internet, en la sección de biblioteca. Pueden ingresar, descargarle, como bien dijo él, dejar su huella en nuestro... Solamente para que nuestro compañero en el pleno del InfoDF, el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, nos haga favor de presentar a la doctora María Solange Maqueo, quien va a comentar este ensayo. Por favor. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, antes de nada, darles la bienvenida a la doctora. También saludar allá en Salamanca a Miguel Recio y también una cordial bienvenida a Jesús Rodríguez Cepeda. María Solange Maqueo Ramírez, doctora en Derecho y Economía Aplicada en el programa Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España, maestra en Derecho, Economía y Sociedad en la Unión Europea por esa misma universidad, abogada por la Escuela Libre de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha sido profesora en diversas instituciones académicas, entre las que cabe señalar la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica en el CIDE y ha participado en diversos proyectos multidisciplinarios de investigación. Sus líneas de investigación son políticas públicas, regulación, técnica legislativa y análisis económico del derecho. Algunas de sus publicaciones son artículo, una aproximación al acceso a la justicia desde la perspectiva de la prestación de los servicios jurídicos en la revista del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Secretaría de Gobernación, 2009, documento de trabajo, mecanismos de tutela de los derechos de los beneficiarios. Bienvenida, doctora, y damos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, comisionado. Muchas gracias en general a InfoDF por la invitación a participar en la presentación de esta colección, en concreto de este ensayo, y por supuesto también por haber hecho el honor también de participar en el comité editorial para la publicación de estos últimos números. En términos generales, voy a ser muy breve. Me parece que el maestro Miguel Recio Gallo ya dio como un panorama bastante amplio de lo que contiene el ensayo, pero yo quisiera poner el foco en dos cuestiones fundamentalmente. La primera de ellas es que, y esto no lo dice el autor ciertamente, pero el acercamiento del tema de protección de datos personales en materia de telecomunicaciones y específicamente en materia de Internet, la visión que nos da es una visión muy integral, porque cuenta con una amplísima trayectoria como asesor tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Qué implica eso? Pues que en el fondo tiene una visión global de la problemática que supone la protección de datos personales y donde sin duda alguna existe una rivalidad entre los beneficios innegables que dan las nuevas tecnologías, que ciertamente son innegables, todos esos beneficios de los cuales los usuarios día a día obtenemos ventajas, como los riesgos que implica su utilización básicamente para resguardar nuestra privacidad. En ese sentido, bueno, dada la experiencia del autor, me parece que ese acercamiento, sin duda alguna, es un acercamiento de entrada equilibrado. Por otro lado, quisiera poner el foco en que, si bien es cierto que la protección de datos personales abarca muy diversos ámbitos, pensemos hasta en los archivos que tienen en nosotros, en una institución de salud pública, por ejemplo, hasta cuestiones relacionadas evidentemente con la utilización de estas nuevas tecnologías.
el uso de Internet, la telefonía móvil, la telefonía fija, implican necesariamente un tratamiento de datos personales. Eso es indiscutible. Y en el fondo, este tratamiento de datos personales tiene un responsable de ese tratamiento. Eso lo deja muy claro el autor. Pero cuidado, no solo el responsable del tratamiento, que puede ser el concesionario de telefonía móvil, por ejemplo, sino que nosotros mismos como usuarios de esas tecnologías también somos responsables de ello. Y aquí es quizá el énfasis de esta obra, el decir, cuidado, sí es verdad que nuestra normatividad establece obligaciones para quienes recaban esa información, para quienes la difunden, para quienes la tratan en términos muy generales. Pero los primeros responsables somos nosotros mismos al momento de utilizar nuestra propia información personal. Lo que nosotros subimos a redes sociales, por ejemplo, a través de Internet, ¿quién determina qué información está subiendo? Nosotros, al menos en un principio. Y aquí hay que tener muy claro que pareciera en principio que puede ser información irrelevante, pero en el fondo no lo es. En el fondo, nuestra información personal tiene un peso económico. Nuestra información personal sí interesa a terceros, y esto queda muy claramente reflejado aquí. Parece mentira que nuestros gustos, la típica selfie, ¿no?, donde aparece lo que estás comiendo ese día, ¿a quién le puede importar esa información? Una información muy irrelevante, podrías pensar. No, sí importa. En el fondo, permite establecer perfiles de las personas. ¿Cuáles son tus hábitos de consumo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué lugares visitas? ¿Cuál es tu nivel económico? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de esta obra es eso. Dense cuenta realmente de lo que implica esa información personal, de lo que estás dando y a cambio de que lo estás dando. En términos generales, el uso de las tecnologías de la información y comunicación son positivas, sí generan beneficios, pero también hay que ser muy cautelosos al momento de nosotros utilizarlas, especialmente cuando se trata de sectores vulnerables, como es el caso de los niños, por ejemplo. No suban jamás fotos de sus hijos, evítenlo a toda costa, no den esa información. Lo que sube Internet se queda en Internet. El derecho al olvido existe, es un término para otras cuestiones, no es el tema que trataremos aquí, a pesar de que el autor hace alusión a la problemática que trae consigo. Lo cierto es que no es una forma linda de describir un derecho, pero en el fondo nada se olvida. Lo que se sube a Internet se queda en Internet, se puede reproducir y seguirá ahí. Aún y cuando te arrepientas tiempo después y solicites que se cancele esa información, nada te garantiza que podrá ser eliminada por completo del ciberespacio. En ese sentido, bueno, creo que la obra toca estos temas tan delicados, tan importantes y tan sensibles en la época y en esta llamada era digital. Lo cierto es que el derecho a la protección de datos personales es un derecho relativamente nuevo, poco conocido, desconocemos cuáles son realmente las atribuciones que a nosotros como individuos nos da la ley, qué podemos hacer, cómo podemos evitar que no se traten de manera indebida esos datos, y esta obra contribuye precisamente a esa difusión. La idea, sin duda alguna, creo que el ensayo del maestro Miguel Recio encaja perfectamente con los objetivos que persigue la colección, que sin duda alguna son objetivos dirigidos a promover al debate, a introducir tendencias nuevas, a introducir elementos y temas de actualidad y en los cuales ciertamente se busca pues fomentar esa cultura
esa cultura tanto en materia de transparencia, de acceso a la información, pero también en materia de protección de datos personales. Un tema que toca de manera aséptica, por decirlo así, pero que es un tema sin duda alguna muy delicado, y como él lo mencionó también en la presentación que hizo de su obra, es el tema de la geolocalización. ¿Qué implica la geolocalización? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Importa o no importa? Tenemos desde herramientas tecnológicas de uso diario que nos facilitan la vida, como puede ser, no sé, el uso de Waze, por ejemplo, se me ocurre ahorita, o los Google Maps, ¿no? Y que te establecen el trayecto, pero pues tienes que determinar la ubicación, puntos de partida y demás, hasta cuestiones, por ejemplo, de aplicaciones de juegos. Como saben, hay un juego ahorita muy de moda, que es el Pokémon Go. El Pokémon Go, para poder funcionar como juego, necesita geolocalización. Sin geolocalización no tendría un objetivo el juego, no tendría sentido y razón de ser. Al momento que tú bajas esa aplicación, la instalas y decides jugar el juego, tienes que ser consciente de que estás dando esa geolocalización. Es clarísimo en dónde estás, en qué momento estás, cuánto tiempo permaneces en ese lugar, etcétera, etcétera. O sea, de eso se infieren tantas cosas que de verdad hay que ser muy cuidadosos con eso. El tema de la geolocalización es un tema muy delicado porque sí, efectivamente, las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión traen el tema vinculado también con temas de seguridad pública. Y entonces establecen la obligación para las telefonías de conservar nuestros datos para efectos de seguridad pública, pero con un problema que a mi parecer es una opinión muy personal, que no representa tampoco la opinión de la institución de la que provengo. Desde mi punto de vista, esa decisión es sumamente delicada, porque además de ser claramente violatorio del derecho a la protección de datos personales, también implica un problema hacia el principio de presunción de inocencia. Tu telefonía móvil, vas a conservar mis datos derivados de mi teléfono celular por 2 años, a pesar de que yo ni siquiera sea una presunta responsable de la comisión de un ilícito, pues sí, y así lo establece la ley. El tema de geolocalización me parece que está claramente definido, claramente determinado, y especialmente cuáles son los alcances que implica la geolocalización para esos efectos. Otro tema que también aborda, estoy salpicando temas que me parece que son importantes y poco conocidos muchas veces. El tema de las IP. Esas direcciones IP de nuestras computadoras, o como diría Miguel, de nuestros ordenadores, esas direcciones IP, ¿son datos personales o no son datos personales? En el fondo, cuando nosotros pretendemos definir qué es un dato personal, pensamos que es cualquier información relativa a una persona física, identificada o identificable. ¿Tu dirección IP es un dato personal? Y la misma pregunta se podría formular respecto de muchos otros aspectos. ¿El registro de mi mascota es un dato personal o no es un dato personal? ¿Tengo derechos respecto de esa información o no tengo derechos frente a esa información? Pues en principio sí tenemos derechos sobre esa información y sí se consideran datos personales, porque en el fondo tu dirección IP sí está directamente relacionada contigo, con tus hábitos, con tus costumbres, con todo lo que tú haces a través de medios digitales, electrónicos, telemáticos. Otro aspecto que me parece relevante de la obra que aborda y que sin duda alguna ya me refería a él,
es el supuesto derecho al olvido. Insisto, el nombrecito confunde muchas veces porque pues, nadie te olvida una vez que estás en el mundo cibernético. Pero en el fondo el derecho al olvido, no sé si fui yo la que tomó mal el micrófono o fue algún problema de sonido, si fui yo, una disculpa. El derecho al olvido, la cuestión que implica es, en el fondo, deben, por ejemplo, y hay casos muy famosos, no es el tema de esta charla, ni lo voy a tocar a profundidad, pero la cuestión para que vean los alcances de esta obra y cuáles son los temas que está tocando. El derecho al olvido es, resulta que yo meto en un buscador, en este caso Google, mi nombre. Al momento de meter mi nombre en el buscador, inmediatamente aparecen los resultados del buscador y me vincula a ciertas páginas de internet, pero resulta que esas páginas de internet hablan de mí. Pueden ser desde esos foros abiertos donde la gente dice lo que sea respecto de cualquier persona, o puede ser hasta noticias periodísticas. A lo mejor te está reenviando una revista que sacó una nota periodística que dice cosas que a ti no te gustan de ti. Aquí la cuestión es, el derecho al olvido en principio supone la posibilidad de solicitarle al buscador que desvincule tu nombre de los resultados de la página de internet. En pocas palabras, que si yo meto mi nombre en Google, no aparezcan en sus resultados esas páginas a las cuales yo no deseo. Si se dan cuenta, no es quitar las páginas de internet, es hacer la desvinculación de la búsqueda de tu nombre hacia esas páginas en concreto. Es un tema bien debatido, es un tema donde todavía no hay acuerdos, no hay consensos. Evidentemente puede implicar riesgos a la libertad de expresión, pero sin duda alguna también fortalece la privacidad y la autodeterminación de las personas respecto de su propia información. Ese es uno de los temas abordados en esta colección, que sin duda alguna es un tema relevante y es un tema que puede modificar, pero de manera muy profunda, el modo en cómo nos relacionamos a través de Internet. Sin duda alguna, como ya se mencionó con antelación, esta obra es una obra de consulta obligada, no solo para quienes se consideren expertos en la materia o se quieran especializar en la misma. Es una obra que beneficia a la sociedad en general, porque en el fondo el foco de esta colección y en concreto de este ensayo está puesto precisamente hacia los usuarios de servicios de telecomunicaciones y de Internet para que conozcan cuáles son sus derechos, qué pueden hacer para proteger su propia privacidad. Y sin duda alguna también es un referente para quienes tratan datos personales a efecto, evidentemente, de no incurrir en un ilícito al momento de realizar el tratamiento de sus datos. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por compartirnos su interpretación de este ensayo del maestro Miguel Recio. Por supuesto nos anima a leerlo y tenerlo como consulta, como una obra de referente, porque son temas de actualidad. Y ahora vamos a dar paso a la presentación de nuestro ensayo. Sí, ya, se restableció. Gracias, doctor. El ensayo número 26 sobre ética y derecho a la información, los valores del servicio público. Una disculpa. Y entonces, esta obra, este ensayo número 26,
que pertenece a la colección que, como bien señala la doctora María Solange Maqueo, invitan a la reflexión y aportan nuevo conocimiento. Y es el caso muy atinado también de este ensayo del doctor Jesús Rodríguez Cepeda. El doctor Jesús Rodríguez Cepeda es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, España. Estudió la maestría y la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Iztapalapa, donde también coordina la maestría y el doctorado en Humanidades. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación. Él ha publicado ya diversas obras, entre ellas los siguientes libros: Estado y Transparencia, un paseo por la filosofía política, del 2004. El igualitarismo liberal, de John Rawls, estudio de la teoría de la justicia, una obra editada en 2010. Iguales y diferentes, la discriminación y los retos de la democracia incluyente, una obra de 2011. Democracia, Educación y No Discriminación, en 2011. Hay un sonido por ahí en el audio, un vicio. La justicia y las atrocidades del pasado, Teoría y Análisis de la Justicia Transicional, de 2012. Y La construcción de una razón antidiscriminatoria, Estudios normativos y analíticos sobre la igualdad de trato, una obra de 2014. Su obra es mucho más extensa que ello. Y en este caso, el ensayo que hoy presentamos de su autoría, yo quisiera destacar algunos puntos antes de darle el uso de la palabra al doctor, sobre todo porque traigo una serie de cuestionamientos que casi como una provocación, estimado doctor, porque él nos aborda el tema de la ética y el derecho y hace diversos planteamientos, ¿no? Primero nos destaca la cuestión de la ética como un esquema renovador de la sociedad en la actualidad, como si en la ética se fueran a resolver los problemas, ¿no? Tenemos una serie de códigos, de reglas que se pretenden introducir, que se pretende que el servidor público acate y ejecute al pie de la letra y con ello resolver temas o problemas como corrupción o cuestiones de servicio público, pero los resultados pues han sido, bien nos lo plantea, pues desalentadores. Él plantea que hay que apartarse de ese tipo de manuales o recetarios, ¿no? Y querer convertir los códigos de éticas, ¿no?, en las cuestiones coercitivas. Que destaca en su ensayo la importancia de que estos valores, esta ética, sea una cuestión que lo asimile el individuo, no es algo que se enseñe, no es algo que una persona o un agente externo pudiera imprimir en la personalidad de alguien, de un servidor público, es algo que finalmente se ha de asimilar la propia personalidad para con ello modificar la conducta, que es una característica realmente finalmente de la ética pública y en el servicio público. Él señala esta relevancia de poder dar ese paso. Y bueno, el referente en todo caso normativo, él nos plantea pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y él hace un señalamiento muy interesante, porque a partir de la reforma de 2011 de la Constitución Política en materia de derechos humanos, entonces la interpretación y la aplicación de la norma ya es en el llamado bloque de constitucionalidad, en donde ya se ha de aplicar no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y para también el tema de la no discriminación. Y bueno, cuando uno lee esta obra, inmediatamente la referencia actual que brinca es el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción que se están construyendo, ¿no? Otra vez la acción externa, tratando de imponer normas para una acción en el servicio público, una acción que beneficie a la sociedad. Pero ¿se está actuando realmente o hay acciones para que el servidor público actúe por convicción, de acuerdo con una serie de valores, de acuerdo con una ética pública deseable? Sería un cuestionamiento que me permitiría yo hacer al doctor Jesús Rodríguez Cepeda y pasarle el uso de la palabra para que él nos presente su ensayo. Por favor, doctor. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos, a todas. Ya hemos tomado mucho tiempo para esta presentación, aunque la presentación ha durado muy poco. Entonces, voy a ser breve
pero porque siempre trato de ser breve en las presentaciones, porque creo que tienen que cumplir dos propósitos. Uno, agradecer muy sinceramente a quienes hacen posible la aparición de un texto. No es de recibo que uno pueda publicar el trabajo de investigación. Siempre hay alguna institución, algún comité editorial, algunas decisiones que permiten la aparición de un texto. Entonces, a mí me parece que es agradecible que, continuando una tradición que conozco de difusión, de divulgación y de debate público fomentado por el InfoDF, se pueda situar este texto en el marco de sus colecciones editoriales. Lo agradezco muy sinceramente y creo que estas presentaciones son ocasión para eso, para agradecer lo que uno recibe. Y la otra, no para explicar los contenidos, aunque alguna cosa diré, muy rápida también, sino para explicar la intención de escribir un texto, porque eso no aparece en el texto y sin embargo guía buena parte de la selección de los argumentos y de los pesos relativos que damos a las ideas que allí aparecen. El contenido, pues desde luego, está en el texto y eso es a lo que se invita. Pero quiero señalar la motivación. La ética pública es uno de los proyectos de mayor difusión en el espacio público, en el espacio del servicio público mexicano. Tiene puntos históricos de aparición, yo uno de ellos, en el espacio público, la ética de las organizaciones o los códigos de ética de organizaciones son una tradición más antigua, pero los proyectos de ética pública en México datan de este siglo. Están vinculados a aquel famoso código de ética del presidente Fox, simultáneo a la toma de posesión presidencial, cuando le pide a su gabinete en conjunto que jure un código de ética para que se porten bien, para que sean buenos servidores públicos. Yo creo que desde ese momento deberíamos haber desconfiado. La impresión que tengo es que, aunque es un proyecto sumamente extenso, y hoy día sería realmente extraordinario encontrar una institución que carezca de un código de ética que supuestamente norma la conducta ética de sus integrantes, al mismo tiempo es uno de los proyectos de menores resultados registrables, porque en efecto, visto el mare magnum de corrupción en el que estamos envueltos, vista la corrupción en las gubernaturas de los estados y con una lista de gobernadores compitiendo uno con otro a ver quién se lleva más cientos de millones de pesos, visto la necesidad de dimensionar, por lo menos antes de atacar todavía, digamos, la cantidad de prácticas de corrupción, de mal servicio público que tenemos en todos los niveles, en el nivel federal, en el nivel de la Ciudad de México, prácticas endémicas, uno dice, no han servido para nada los códigos de ética. Digo, ya sé que estoy repitiendo obviedades, basta con abrir el periódico para ver lo que sucede en términos del servicio público en este país. Entonces, la conclusión es que no sirve para nada los códigos de ética. Y esto parcialmente es cierto. Es decir, yo tengo la impresión de que las instituciones públicas han enfocado mal el problema de la ética pública, de esta agenda tan importante, de esta agenda tan necesaria en nuestro país, pero se le ha pedido a la ética pública que resuelva los problemas que tiene que resolver el derecho o la propia política. Y como dice Fernando Sabater, que algo sabe de este tema, el derecho resuelve problemas del derecho y la ética problemas de la ética. Entonces, la idea en este caso, voy a ser aún más breve por razones obvias, la idea en este caso es afirmar un proyecto de ética pública que tiene muy poco que ver con la idea bastante chabacana y peregrina de que los servidores públicos son receptáculos vacíos a los que les vamos a dar cierta información y automáticamente van a convertir o van a transformar su comportamiento. Muchas gracias, doctor. Y pues está ahí la invitación a que podamos
adentrarnos en la lectura de estos dos ensayos que, como he dicho, ayudan a esta reflexión. Son ensayos que, sin lugar a dudas, generan nuevo conocimiento y sobre todo nos pueden dar mejores elementos para comprender lo que nos está ocurriendo ahora a nivel nacional, desde luego local, en materia de combate a la corrupción, pero también del servicio público, el sentido que tiene todo ello, y también en materia de datos personales y la protección de la privacidad en un entorno que nos es ya tan cotidiano como son las telecomunicaciones e internet. Agradezco muchísimo a nombre del InfoDF la presencia, la participación siempre con el Instituto del Dr. Jesús Rodríguez Cepeda en diversas actividades, lo mismo que la doctora María Solange Maqueo. Siempre han estado muy dispuestos y en una actitud muy generosa, además con este instituto, para ayudarnos a reflexionar sobre estos temas en diferentes actividades que hemos planteado y les hemos propuesto. Muchísimas gracias de verdad a mi compañero del Pleno, el comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava, también por habernos acompañado y participar en esta presentación de estos dos ensayos. Y pues sobre todo a ustedes agradecerles muchísimo su presencia, su participación, reiterar la invitación a que lean estos ensayos y en general conocer toda la obra y ayudarnos a difundirla entre sus conocidos, entre otros servidores públicos, y participar, como plantea el doctor Rodríguez Cepeda, de este diálogo también. Muchísimas gracias y buenas noches. Los invitamos a la foto del evento.